El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer. Gracias por acompañarme hoy en Disfrutando la Vida Diaria, donde tengo el gran privilegio de enseñar la palabra de Dios. Y sabe, la palabra ha cambiado mi vida porque me ha enseñado qué hacer y qué no hacer. Y yo creo que si usted sinceramente abre su corazón y realmente lo toma como la verdad, empieza a aplicarla a su vida, puede también cambiar su vida para que sea mejor. Yo quiero hablarle hoy de las decisiones. La Biblia dice, Dios dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge la vida. Él quiere que tengamos una buena vida, pero Él no nos va a obligar a hacer lo que tenemos que hacer para tener esa buena vida. Él nos dice qué hacer y luego nos da el privilegio y responsabilidad de tomar esas decisiones. Así que vamos a usar la vida de Daniel como un ejemplo hoy en mucho de lo que compartiré. En primer lugar, las decisiones que usted y yo tomamos son muy, muy, muy importantes, porque las decisiones que tomemos hoy le afectarán mañana y pasado mañana, y tal vez incluso la semana siguiente y el mes siguiente e incluso el año siguiente. Las decisiones son muy importantes y debemos tomarlas sabiamente. Y algunas decisiones que tomamos pueden afectar toda nuestra vida. Así que debemos usar sabiduría al tomar decisiones. Ahora, Daniel era un hombre de Dios. Amaba a Dios, estaba comprometido con Dios. Y él se encontró en un lugar y en circunstancias que él no eligió. ¿Alguna vez se ha encontrado en un lugar que usted no eligió? ¿Usted no quiere estar ahí? Sabe que aunque no siempre terminamos donde quisiéramos estar, todavía tenemos el derecho y la responsabilidad de tomar decisiones cuando nos encontramos en esos lugares que no queremos estar. Y yo realmente quiero que lo entienda, porque las decisiones que tomamos en lugares duros, difíciles, son algunas de las decisiones más importantes que tomamos. ¿Qué tipo de actitud voy a tener cuando yo esté en un lugar difícil? ¿Cómo voy a pensar de mi vida cuando esté en ese lugar difícil? ¿Voy a dejar que me haga negativo y amargado y pensar, bueno, mi vida se acabó y no voy a tener un futuro? ¿O voy a decir, Dios está en control, Él puede con esto y Él obrará algo bueno? ¿Cómo voy a hablar cuando esté en este lugar que yo no esperaba estar y que me encuentre ahí y que no sea un lugar cómodo? Esas son las decisiones importantes. Y el rey Nabucodonosor capturó Jerusalén y él llevó a muchos de los jóvenes a el cautiverio. Y Daniel fue uno de esos jóvenes que él se llevó. Jóvenes sin ningún defecto físico, apuestos, que mostraban aptitud para todo tipo de aprendizaje. Jóvenes que estaban bien informados, rápidos para comprender, calificados para servir en el palacio del rey. Él tenía que enseñarles el lenguaje y la literatura de los babilonios. Y el rey les asignó una porción diaria de comida y vino de la mesa del rey. Y tenían que ser entrenados por 3 años. Y después de eso, puestos al servicio del rey. Entre los que fueron elegidos eran de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Estos 3 hombres que nombré después de Daniel eran amigos de Daniel. El jefe oficial les dio nuevos nombres. A Daniel se le dio el nombre de Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel él tomó la decisión de no contaminarse con la comida y el vino real, y le pidió al jefe oficial permiso para no contaminarse de esa manera. Daniel, miren, él había hecho un voto a Dios
de no comer nada que no fueran vegetales. Yo no sé por cuánto tiempo fue, pero él había tomado esa decisión. Era un tipo de ayuno que él usó tratando de honrar a Dios. Y Daniel estaba en una posición difícil. Se le pidió que hiciera algo que le haría romper su palabra a Dios. Si no hacía lo que se le decía, él podía meterse en un gran problema, podía haberle causado posiblemente incluso la muerte. Pero Daniel determinó, tomó una decisión, que aún en ese lugar difícil, él aún serviría a Dios. Ahora, tal vez usted esté en un lugar difícil, estoy segura que muchos hoy viéndome están en un lugar duro y quizás en un lugar que no esperaba estar. Tal vez hay algo en su vida que no esperaba que pasara y fue una de esas cosas repentinas que pasan y no esperamos. Bueno, las decisiones que tome durante este tiempo son muy importantes y decidir seguir con Dios y continuar a servir a Dios de la misma forma que lo haría si las circunstancias fueran buenas. Escúcheme bien. ¿Cómo manejaría usted su relación con Dios si sus circunstancias fueran buenas? ¿Se levantaría cada mañana a darle gracias? ¿Lo alabaría por todas las cosas buenas que suceden? ¿Estudiaría usted su Biblia y sería más generoso con otros? Bueno, las cosas buenas que haría cuando esté en tiempos buenos son las mismas que debería hacer si está en un tiempo duro. Así que si está pasando un tiempo difícil ahora y se encuentra medio retrocediendo, usted no está yendo a la iglesia como antes, no está orando como solía hacerlo, tiene un poco de resentimiento que siente o está enojado con alguien y no entiende todo. ¿Por qué no usa esto como un momento para tomar la decisión como Daniel? Yo voy a cumplir mis pactos con Dios, no importando lo que me cueste o en qué tipo de situación me halle. Daniel determinó que seguirías aún sirviendo a Dios incluso en ese lugar difícil. Y saben, la vida sucede. No tenemos control de todo. En cada situación podemos orar y Dios puede darle la vuelta a eso. Pero hay cosas que nos pasan a todos. Sí, he dicho que a todos. Que no estábamos esperando y que no nos gustan. Y, como he dicho, la temperatura no siempre está en el pronóstico. Y si vive donde nosotros vivimos, el tiempo muchas veces se pronostica que va a ser una cosa y resulta que es algo totalmente distinto. Hacemos planes y se interrumpen. El jefe le llama y usted cree que lo van a ascender porque es lo que ha estado pidiendo, pero en vez de eso, le dicen que no van a poder seguir usándole. Y lleva 15 años ahí y ahora de repente ya no lo ocupan. Bueno, es lo último que usted se esperaba. Y sabe, Esther era una mujer joven que seguramente tenía un plan para su vida. Era como que ella, creo que dejaba de ser adolescente y probablemente estaba lista para vivir su vida. Y la Biblia no nos dice lo que planificó, pero usemos la imaginación santa. Imagínense que era una jovencita que apenas estaba empezando y tenía planes para su vida, pero a través de su tío, Dios le pidió que hiciera algo que ella no había planeado. Porque el rey, a través de un malvado hombre, iba a ser tentado a matar a todo el pueblo judío. Bueno, Esther era judía y su tío quería que estuviera en una posición en la que ella pudiera ir ante el rey y abogar por su pueblo. Bueno, ella se encontró en una posición en que la Biblia dice que fue llamada para tal tiempo como este. En otras palabras, no era su tiempo, pero sí el tiempo de Dios. Ella fue sorprendida en una situación en la que ella no esperaba encontrarse, pero ella terminó ahí porque fue obediente. Y porque aún en ese lugar en el que no esperaba estar, ella continuó sirviendo a Dios.
Y Esther es un libro corto de la Biblia. Puede leer la historia y estoy segura que le alentará. Y todo resultó muy bien. A través de su obediencia, salvó a toda una nación. Mire, muchas veces pensamos que lo que hacemos no importa, pero sí importa muchísimo. El hombre planea sus caminos, pero Dios dirige sus pasos. Y sabe, a veces nos gusta eso porque lo que planeamos no es ni siquiera tan bueno como lo que Dios hace. Pero a veces estamos tan atrincherados en nuestro plan que cuando Dios hace algo diferente, inicialmente no nos gusta, pero debemos confiar en Dios. Que nuestra vida está en sus manos y su tiempo y su plan es siempre perfecto. Y lo que Dios planea es siempre mucho mejor que lo que planificamos. Proverbios 20:24 dice, los pasos de una persona son dirigidos por el Señor. ¿Cómo pues puede un hombre o cualquiera entender su propio camino? Mire, nosotros decimos, bueno, Dios, yo no entiendo esto. Yo no entiendo aquello. Yo pensé que esto iba a pasar, pero pasó lo otro. Y Él dice, ¿cómo puede un hombre entender su camino cuando Dios dirige sus pasos? Proverbios 3, del 5 al 8. Habla de no tratar de figurarlo todo, de alejarse de ese razonamiento. Y mire, déjeme decirle, esto fue un gran problema para mí por mucho tiempo. Yo simplemente no podía calmarme y sentirme cómoda hasta que yo pensara que tenía todo figurado y ordenado en una cajita para que yo supiera siempre lo que iba a pasar. Pero sabe que muchas veces, aunque pensemos que lo tenemos resuelto, descubrimos eventualmente que estábamos equivocados después de todo. Pero le diré de nuevo, lo que Dios ha planificado para usted es mucho mejor de lo que nosotros planificamos. No sea sabio en sus propios ojos, y lo amo ese verso porque digo que significa que ni siquiera piensa que puede manejar su vida porque no puede. Y sabe, a veces pensamos más de nosotros mismos de lo que deberíamos. Teme al Señor, evita el mal. Y oiga esto le traerá salud a su cuerpo y alimento a sus huesos. Así que, Dios mío, Él dice, si deja de razonar y en vez de eso confía en Dios, si deja de preocuparse y confía en Dios, eso va a ayudar a su salud, va a ayudar a sus nervios, va a ayudar aún sus huesos. Y mire, muchas veces tenemos enfermedades en nuestra vida, dolor por aquí, y uno realmente debería aprender, además de hacer lo que debe hacer médicamente, a preguntarle a Dios, ¿hay algo que yo debo ver? Porque muchas veces hay algo que estamos haciendo o la forma en que vemos algo que causa mucho estrés en nuestra vida, que provoca ese problema físico que ahora tenemos. Y les cuento, mire, una cosa que ese razonamiento hace es causar mucha confusión. Y yo recuerdo una conferencia que tuve una vez y lo primero que dije fue, ¿cuántos aquí en el edificio están confundidos sobre lo que está pasando en su vida? Y siempre digo que solo vi a mi esposo y otra persona que no levantaron la mano. Así que yo fui en oración al Señor esa misma tarde y yo dije, ¿por qué hay tanta gente confundida? Y el Señor dijo, diles que si dejan de figurarlo todo, no estarían confundidos. Y uno se sorprenderá de ver si confía en Dios. Cambie ese razonamiento por confianza. Uno se calma, los nervios mejoran, la salud mejora, uno duerme mejor en la noche, disfruta la vida mucho más. Y mire, hay cosas que ocurren que no entendemos. Y una de las cosas más tontas que podemos hacer es constantemente tratar de averiguar lo que Dios está haciendo, porque sus caminos están por encima de los nuestros y sus pensamientos también. Y mire, la gente muere. A veces es inesperado. Pensamos que son muy jóvenes para morir, que eso no debió haber resultado así. Nuestros planes fallan. Planificamos algo, trabajamos mucho y pensamos que funcionará, pero fallan los planes. Llueve en nuestro pasadía. Teníamos algo planificado al aire libre.
mi nieta iba a tener una boda al aire libre en unos meses. Y claro, ya saben, estuvimos orando que el tiempo fuera bueno. Y que una tormenta arranca el techo de nuestra casa. Vaya, no esperábamos eso. Tenemos un buen amigo que nos traicionó o nos enteramos que chismosearon y eso duele. Uno pierde el trabajo. Los precios de todo suben más y más. Reduce el presupuesto más y más. La vida sucede. Y no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero sí confiar en Dios. Y es lo mejor que podemos hacer. Y si confía en Dios, Dios, mire, si le reconocen todos sus caminos, Él dirigirá su senda. Aún en situaciones difíciles, Dios nos mostrará qué hacer. Si ponemos nuestra esperanza y confianza en Él. Siga reconociendo a Dios y Él le dirigirá, y le quiero animar a que verbalice esa confianza. Cada vez que empiece a preocuparse, que créame, el enemigo, el diablo, tratará de hacer lo posible para que se preocupe. Ay, ¿qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y qué voy a hacer si pasa esto? ¿Y qué voy a hacer si aquello? No puede preocuparse de todos los qués y los peros y qué si pasa aquello. Lo que tiene que hacer es abrir la boca y decir, yo confío en Dios. Es mejor aún decirlo que solo pensarlo. Porque cuando lo dice, también lo oye. De nuevo, uno mismo, yo confío en Dios. No voy a perder el tiempo tratando de averiguarlo. Yo confío en Dios. Y sabe, yo tengo la sensación de que hay muchas personas viéndome ahora mismo y desesperadamente necesita dejar de intentar de figurarlo todo. Porque hay cosas que Dios sabe que Él no nos va a decir. Él puede decirnos luego, quizás nunca nos diga. Pero una de las cosas que decimos es que seguimos adelante, pero entendemos en retrospectiva. Hay tantas cosas que cuando estaban pasando en mi vida yo es que no entendía. Y estoy segura que muchos tienen cosas que le pasan ahora que simplemente no entienden. Pero en 5 años, en 1 año, quizás en 10 años, mirará hacia atrás y dirá, wow, yo no entendía eso entonces, pero ahora veo cómo cuadró en mi vida. Yo miro hacia atrás e incluso personas con las que estuve involucrada en el ministerio que terminaron hiriéndome muchísimo y yo estaba emocionalmente devastada por eso. Pero ahora miro atrás y me doy cuenta que si Dios no los hubiera sacado de mi vida a la fuerza, yo hubiera intentado llevarlos conmigo en mi viaje y no eran adecuados para donde Dios me llevaba a mí. Realmente debemos confiar en Dios en tiempos buenos y tiempos difíciles. Ahora, vamos a volver a Daniel. Recuerden, Daniel se comprometió a servir a Dios, aunque él no sabía cómo iba a ser recibido, pero cuando preguntó al mayordomo que estaba sobre él por su entrenamiento, que si él y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, podían comer verduras en vez de los ricos y sofisticados alimentos. Al mayordomo le preocupó que se vieran enfermizos y que él se metería en un problema. Pero Daniel dijo, si nos das 10 días, después de 10 días, nos vamos a ver mejor que todos los demás. Bueno, ¿saben qué? Dios les dio favor. Y el favor es algo hermoso porque Dios puede cambiar el corazón de cualquiera como Él cambia el curso del agua. Y si es suficientemente audaz para ir a alguien y decir, yo quiero hacer lo que es correcto, es lo que he prometido a Dios. Yo no puedo hacer esto otro que me pide que haga. Muchas veces pensamos que va a causar un gran problema, pero Dios nos dará su favor y nos quedaremos asombrados. Así que en Daniel 1 del 16 al 17 dice, y el guardia les quitó la comida señalada y el vino que iban a beber y les dio verduras en su lugar. Estoy segura que también tenían agua. A estos 4 jóvenes Dios dio, vean esto, pronto viene la recompensa. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y entendimiento de todo tipo de literatura y aprendizaje. Y Daniel podía entender visiones y sueños de toda clase. Bueno, de inmediato vemos que Dios los bendice, dándoles entendimiento.
De hecho, una de las traducciones dice, él podía entender esos problemas complicados. Y les digo, es algo valioso tener esto, tener entendimiento de Dios sobre lo que necesita hacer en una situación y lo que está pasando en esa situación. Y tomar decisiones correctas poniendo a Dios primero en su vida es la forma de conseguirlo. Verso 20. En todo asunto de sabiduría y entendimiento en que el rey les cuestionó, les halló 10 veces mejores. Tal como Daniel dijo, 10 veces mejores que todos los magos y encantadores en todo su reino. Ahora saben que los magos y hechiceros y encantadores y todos los que eran así eran muy populares en aquellos días. Reyes acudían a gente así por consejo. Pero Daniel siempre tuvo la mejor respuesta. La respuesta que era superior a la que ellos daban. Guarde sus pactos con Dios y será recompensado. Hebreos 11:6 dice que para agradar a Dios debemos creer que Él es y que Él es galardonador, el galardonador de los que diligentemente le buscan. Es muy interesante buscar la palabra galardón en la Biblia porque esas decisiones que toma en tiempos duros, usted será recompensado por las cosas difíciles que pasa si se mantiene firme con Dios. Cuando estamos pasando tiempos duros y seguimos haciendo lo correcto, ganamos entendimiento de lo que la gente atraviesa. Y mire, a veces alguien está pasando por un tiempo duro y no tenemos ni idea de lo que están pasando. Pero mire, yo he pasado cosas en mi vida y entiendo lo que es ser herido. Yo entiendo cómo se siente que le digan lo que es recibir un reporte malo del médico cuando esperaba uno bueno. Y uno solo puede entender eso si ha tenido experiencia en esa área. Otra cosa que ocurre cuando uno pasa por un tiempo duro es que se da cuenta que la vida que tenía antes era mejor de lo que pensaba. A veces nos quejamos de la vida que tenemos y no nos gusta esto ni aquello y no somos esto ni lo otro. ¿Sabe? Es tan fácil como ser humano sentirse insatisfecho con lo que tiene. La carne está llena de codicia y siempre quiere más y más. Pero cuando uno pasa por un tiempo duro, a veces dice, uy, ¿sabe qué? Mi vida antes de tener este problema era bastante buena. Yo cambiaría esta para volver a aquella en un segundo. Así que nos hace agradecidos. Ganamos compasión por lo que otras personas están pasando y nos da profundidad de espiritualidad, la profundidad de madurez espiritual en nuestra vida, que es difícil obtener en otro lugar. Mateo 10:27. Estas escrituras son muy importantes, así que entiéndanlas. Lo que les digo en la oscuridad, háblenlo en la luz. Lo que se les susurre al oído, proclámenlo de cada techo. ¿Saben que eso es lo que estoy haciendo hoy? Estoy diciéndole cosas aquí en la luz que yo aprendí en tiempos oscuros de mi vida. Yo aprendí lo equivocada que estaba cuando siempre razonaba por mí misma. Y yo descubrí cómo eso cambia la vida de uno, confiar en Dios. Y cuando le digo esto, yo no estoy hablando por hablar. He pasado por estas cosas y cuando uno pasa por cosas, hace que su testimonio a otros sea más fuerte y sea más poderoso. Isaías 45, del 2 al 3, dice, yo iré delante de ti y enderezaré los montes para hacer rectos los lugares torcidos. Romperé en pedazos las puertas de bronce y partiré en dos las barras de hierro. Oiga esto, y yo te daré los tesoros de las tinieblas, las riquezas ocultas de lugares secretos, para que sepas que soy yo el Señor, el Dios de Israel, quien te llama por tu nombre. ¿Qué son los tesoros de las tinieblas? Esas tinieblas se refieren a los tiempos difíciles y oscuros de nuestra vida que todos tenemos. Si está pasando por un tiempo difícil ahora, le digo que no está solo. Todos pasamos por ellos en diferentes momentos.
Y todos nos sorprendemos por ellos. No lo esperábamos. Pero Dios dice que en esos tiempos oscuros hay tesoros ahí. Si los maneja bien, sí, una gran palabra, sí los maneja bien. Y manejarle correctamente significa que sigue con Dios, mantiene sus pactos con Él, usted sigue en la palabra y continúa tratando a los demás bien. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos en tiempos difíciles, que no empecemos a sentir tanta pena propia, que lo único en que pensamos es mí. Dejamos de dar, dejamos de servir. Yo estoy animándole a usted hoy que si está en un lugar oscuro en su vida, que se dé cuenta que hay tesoros con los que va a salir de ahí. Va a saber cosas que antes no sabía. Y va a poder ayudar a personas que no pudo haber ayudado si no hubiera pasado por esa época de oscuridad. Ahora, mañana vamos a continuar esto, pero mientras quiero que recuerde que son muy importantes las decisiones que tome. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y a amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.